Hoy vamos a hablar de displasia broncopulmonar y su resultado a largo plazo. Les habla Andrea Parra Buitrago, neumóloga pediatra. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque se ha demostrado que el nacimiento prematuro conlleva a unas secuelas respiratorias a largo plazo en la niñez y en la vida adulta, más si se tiene displasia broncopulmonar. Y estadísticas mundiales han revelado cómo siguen incidencia los partos prematuros. La mayor preocupación sigue estando dada por la alta morbimortalidad que tienen estos pacientes alrededor de los primeros 5 años de vida. Y desde sus definiciones a través del tiempo, hace casi medio siglo, con Norwood inicialmente, hemos tenido ciertas modificaciones en las definiciones debido a entender mejor la fisiopatología, a comprender las lesiones pulmonares e incluso a todos los avances que hay en las terapias de las unidades neonatales. Sin embargo, seguíamos teniendo un punto muy álgido en el diagnóstico y era cómo ver a través del tiempo que las definiciones no tenían relación con el riesgo a largo plazo de los pacientes. Y es así como desde hace tiempo la literatura nos viene planteando el abolir dentro de la definición los 28 días de oxígeno, porque realmente es el requerimiento de oxígeno a las 36 semanas de edad gestacional corregida, lo que conlleva a determinar cuál es el verdadero riesgo a largo plazo en cuanto a morbilidad respiratoria severa, el uso de oxígeno, hospitalizaciones, soporte ventilatorio o incluso traqueostomía, o el resultado neurológico adverso. Y las diferentes definiciones también nos han mostrado cómo es importante la predicción de la mortalidad tardía. Es así como en consenso, ASCON más la ACNP crea para ustedes un consenso donde tratamos de adoptar una definición de displasia broncopulmonar que les permitiera generar mejor predicción de la muerte a largo plazo y de las secuelas respiratorias y neurológicas de los pacientes. Entonces, la definición de displasia actual está encaminada a estos pacientes prematuros que tienen soporte respiratorio a las 36 semanas de edad gestacional corregida o alta logar si esto ocurriera antes, de acuerdo a los diferentes grados de oxígeno que reciban. Y así lo catalogamos en diferentes grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Entendiendo que hay un grupo de prematuros que si llegan a las 36 semanas de edad gestacional corregida, aún con soporte ventilatorio no invasivo como los tipo 1 o con soporte ventilatorio invasivo como los tipo 2, son un grupo de riesgo para secuelas respiratorias a largo plazo como hipertensión pulmonar, enfermedades obstructivas en vía aérea periféricas, incluso soportes ventilatorios prolongados o incluso mortalidad y necesidad de traqueostomía. Dentro de nuestro seguimiento a largo plazo es importante esos primeros 2 años de vida porque es donde más morbilidad respiratoria hay dependiendo del grado de displasia que tengan los pacientes en hospitalización y en infecciones. Pero vamos a ver que el riesgo es a largo plazo, incluso hasta en la vida adulta. ¿Y por qué le pasa eso a nuestros prematuros? Porque es que realmente nacen en una fase canalicular o sacular del desarrollo, sobre todo la sacular entre la semana 18 y entre la semana 28 y 36 de edad gestacional, donde no hay maduración adecuada o diferenciación de los neumocitos tipo 1, tipo 2, hay disminución en la distensibilidad, aumento en la resistencia, alteración en la barrera de intercambio gaseoso y más hipoxemia, que refleja realmente que esta enfermedad conduce a una simplificación vascular, alveolar y pulmonar. Y eso hace que la prematurez sea una condición respiratoria a largo plazo. Y diferentes cohortes nos han mostrado asociaciones significativas de índices de probabilidad
entre la asociación con sibilancias, con síndromes sibilantes recurrentes y con asma. Esta es una cohorte de Boston de 2.540 pacientes prematuros, donde la probabilidad va desde un 1.2 hasta 4.9 veces el riesgo y donde persisten sintomáticos hasta los 6 o 9 años de vida. Pero empiezan los dilemas si esos síndromes sibilantes o esas sibilancias detectadas tienen algo que ver con asma o no, y hay reversibilidad como tal o respuesta al beta 2, y los diferentes estudios nos han mostrado que este grupo de neonatos con displasia broncopulmonar tienen respuesta positiva al beta 2 solo en un 27%. Lo que refleja que más o menos un tercio de nuestra población tiene una respuesta que podría ser positiva al beta 2. Que sí es cierto que el riesgo de sibilancia se da mientras más baja sea la edad gestacional. Entonces, el pretérmino tiene una asociación de 1.7 veces el riesgo con desórdenes sibilantes, pero cuando vemos los diferentes estudios para población menor de 32 semanas, el riesgo incluso podría ser más alto, de 8.4 veces el riesgo. Y hay algo importante a determinar también en esa relación asma, y es darnos cuenta en los artículos que esta asociación es independiente del riesgo o de la asociación que tengan con antecedente familiar de atopia positiva. Entonces es así como nuestros pacientes en la UCI neonatal y a largo plazo nos miran y nos dicen, ¿será que sí requiero todo este tratamiento? ¿Será que sí requiero toda la gama de tratamiento respiratorio? Porque definitivamente, aunque sí hay una asociación con sibilancias, prematurez, asma, y aunque estos pacientes tienen 2 veces más riesgo de usar terapia inhalada en los primeros 18 meses de vida, e incluso de persistir sibilantes entre los 3 y los 5 años, es un grupo de pacientes que nosotros hemos visto en el tiempo que tiene una fisiopatología diferente. Posiblemente un componente inflamatorio en vía aérea, pero que no tiene FeNO elevado, que su respuesta de células efectoras son neutrofílicas o macrófagos, que no tienen tanta asociación relevante con atopia, que la respuesta al beta 2 no es como la quisiéramos, y que definitivamente habrá que individualizar la inhaloterapia porque debe adaptarse a la respuesta clínica de los pacientes. Algo muy importante también a contemplar en el seguimiento es el efecto del crecimiento, porque todos estamos enfocados a mejorar ese crecimiento pondoestatural de nuestros pacientes prematuros, pero hay que tener en cuenta que nuestros pacientes menores de 32 semanas que hacen ganancia exagerada de peso podrían tener 5 veces más riesgo de relación con episodios sibilantes. Y miren que las ganancias altas de peso asociadas a otros factores como la edad gestacional, las exposiciones ambientales, tienen riesgo de potenciar las sibilancias en estos pacientes. Que hay que tener en cuenta también en este seguimiento que hay algo diferente al crecimiento postnatal y es el crecimiento fetal. El RCIU es un factor predictor independiente en displasia broncopulmonar, porque estos pacientes están sometidos a un estrés inflamatorio in útero, alteración en la vasculatura pulmonar que los lleva a más vulnerabilidad desde el punto de vista respiratorio. Y es así como ahora estamos en la medicina de precisión, en lograr determinar diferentes fenotipos y diferentes características en comunes bajo una misma enfermedad que nos permite individualizar los tratamientos. Entonces, también en ese seguimiento a largo plazo necesitamos categorizar nuestros pacientes en si predominantemente son de enfermedad parenquimatosa, homogénea o heterogénea, y heterogénea en las radiografías dada por atelectasias, fibrosis, quistes o zonas de atrapamiento, y ese componente parenquimatoso que también es alveolar tiene más riesgo de alteraciones en el intercambio gaseoso, o si tenemos un grupo de pacientes que tienen esa enfermedad de la vía aérea, sea vía aérea periférica, como ya vimos, en obstrucción fija o en una obstrucción que sea inflamatoria reactiva,
o en componente de la vía aérea central, donde ese cartílago tiene un soporte estromal débil o ha estado sometido a distensión prolongada durante el tiempo, o tiene algunas alteraciones anatómicas en cuerdas vocales o en espacio subglótico. Y la enfermedad pulmonar vascular, donde no solo está la hipertensión a contemplar, sino las hipertrofias ventriculares que están en relación con hipoxemia crónica y con hipertensión arterial. Entonces es así como catalogándolos en fenotipos alveolares, parenquimatosos, de enfermedad de vía aérea periférica o vía aérea central y vascular, podríamos encontrar realmente dónde está la mayor manifestación, teniendo en cuenta que hay fenotipos que se traslapan unos con otros, pero que nos permite dirigir mejor nuestras acciones terapéuticas e incluso nuestros diagnósticos y nuestra evaluación. ¿Qué pasa con la función pulmonar del prematuro? Y es que todos sabemos que la función pulmonar va aumentando capacidad vital forzada y BEF1 en los adultos hasta los 20 o 25 años, donde empezamos a tener un declive progresivo lento, pero nuestros prematuros, por esa impronta genética, ambiental, perinatal, posiblemente no alcancen su máximo potencial y peor aún si ofrecemos condiciones adversas, pues podrían tener un declive más rápido. Antes de hablarnos de fenotipos, esta gráfica clásica de la fisiopatología de la displasia broncopulmonar me encanta porque nos revelaba que esto no es un compromiso solo de vía aérea y de parénquima, que sí teníamos que estar pendientes de la remodelación de la vía aérea, de la simplificación alveolar y del aumento de la resistencia, pero que también teníamos que tener muy en cuenta la vasculatura pulmonar, el crecimiento de la vasculatura y la maduración, que también comprometía el intercambio y también afectaba la difusión. Es así como esta enfermedad, como reduce la superficie alveolar y la densidad capilar, vemos que en los estudios de difusión de monóxido siempre los pacientes prematuros displásicos están debajo de la curva. Y cada vez hay más evidencia de que sugiere que el parto prematuro afecta la función pulmonar a posterior y tienen un menor porcentaje de BEF1 y es menor el porcentaje mientras más pretérmino se sea. Y en esos análisis espirométricos de nuestros pacientes también tenemos cómo encontrar patrones obstructivos en la mayoría de los casos, casi en un 50%, patrones que sugieran restricción también o compromiso mixto. Por eso, dentro de la evaluación neumológica también tendríamos que contemplar los volúmenes pulmonares dependiendo de los hallazgos espirométricos. Y nuestro compromiso no es solo inicial, nuestro compromiso persiste en el tiempo, hasta mayores de 18 años o hasta en la población adulta, porque, por ejemplo, esta cohorte habla de menores de 28 semanas de menos de 1000 gramos, donde se hizo un análisis de función pulmonar entre los 10 y los 15 años y entre los 20 y los 25 años, y vemos cómo el gran porcentaje de pacientes prematuros y displásicos, su función pulmonar siguió siendo baja en el tiempo. ¿Qué pasa también a nivel de ejercicio? Es que puede que nuestros pacientes prematuros no manifiesten en reposo nada, pero son las infecciones, el ejercicio y el envejecimiento quien va mostrando el real deterioro de su función pulmonar o el real compromiso, porque tienen un compromiso cardiorrespiratorio, una capacidad de ejercicio disminuida, un consumo pico de oxígeno menor y una menor fuerza de la musculatura inspiratoria. Razón por la cual en este momento también se nos abre la puerta de entrada para el PIN y el PEN y para la ergoespirometría en el seguimiento funcional de nuestros pacientes prematuros. Y miren cómo los diferentes consensos nos dicen, nuestro paciente que está en la UCI neonatal o en sus primeras etapas, pues posiblemente necesite gases, radiografía, ecocardio, seguimiento de la sintomatología y de su presión arterial. Una vez cumpla los 3 años, posiblemente podremos usar oscilometría de impulso para ver la resistencia de la vía aérea. A partir de los 6 años, utilizar la espirometría. Este consenso
recomienda a los 6 a los 8 años y después en seguimiento anual. Y después de los 8 años, especial prevalencia en volúmenes pulmonares si hay alteración en la espirometría y difusión por todo lo que hablamos de disminución en la superficie de intercambio y la ergoespirometría para medir la tolerancia al ejercicio de esos pacientes y el consumo máximo de oxígeno. Además, si vamos a involucrarlos en programas de rehabilitación pulmonar, posiblemente la medición de presiones inspiratorias y expiratorias musculares también sea necesaria. Y en cuanto al fenotipo que ya es de desórdenes respiratorios durante el sueño, no voy a ahondar mucho porque esto sería una charla completa, pero sí hay que saber que nuestros prematuros tienen una alteración a nivel central y periférico, una inmadurez en sistema nervioso central, una ausencia de arborización dendrítica y de conexiones sinápticas, un drive ventilatorio que es débil e incluso una mala adaptación de su área Prebot-Singer, donde ellos estarían más en riesgo de apneas centrales, pero también el tono en la vía aérea, la alteración en la mecánica respiratoria, la fatiga diafragmática y la capacidad residual funcional disminuida podría predisponer a estos pacientes a hacer apneas también de tipo obstructivo y de tipo mixto. ¿Y qué vemos en el tiempo? Que los índices de apnea persisten elevados en esta población pretérmino displásicos incluso hasta los 6 meses. ¿Y qué vemos nosotros en este trabajo de la Fundación Neumológica, que ya lo pueden consultar en Sleep Medicine? Y es como el IAH de nuestros pacientes prematuros es alto desde el inicio, desde el nacimiento, y persiste siendo alto en el tiempo hasta los 18 meses. Y cómo los índices de desaturación o incluso la hipoxemia intermitente también persiste en el tiempo, aunque estos hallazgos creemos que son relacionados en vivir a grandes alturas. Pero diferentes cohortes, las que quieran contemplar y leer, les reflejan un índice de apnea, hipopnea del sueño alto en este grupo de pacientes prematuros. ¿Qué hacemos con un prematuro que se desatura, hace bradicardia o tiene apnea? Pues posiblemente necesite oxígeno. Necesite oxígeno porque tiene un cerebro en desarrollo, porque tiene mucha plasticidad neurológica todavía, porque el oxígeno va a ayudar a mejorar la arquitectura del sueño, el porcentaje de sueño REM que es tan importante a futuro para el desarrollo neurológico y posiblemente a disminuir las apneas y a mejorar la respiración periódica en cuanto al contexto de apnea central. ¿Qué pasa con los que tienen apneas obstructivas o mixtas? Posiblemente el manejo sea expectante o necesitemos soportes ventilatorios no invasivos dependiendo de la severidad. ¿Qué es importante en este grupo de trastornos del sueño? También buscar la hipoventilación y sobre todo las alteraciones genéticas de hipoventilación alveolar central. En cuanto al seguimiento del oxígeno, hay muchas guías. También les traigo más relevante la del trabajo colaborativo de ASCON y ACNP para acompañar el manejo de oxígeno, pero hay algo que hay que tener en cuenta y es que ya habíamos detectado que las cohortes de pacientes prematuros usaban oxígeno más o menos 120 días, razón por la cual, aunque esto era un factor de riesgo para morbilidad respiratoria, era más o menos el límite permitido entre 90 a 120 días. Sin embargo, ahora estamos en la era de la prematurez extrema, de la mayor viabilidad en las UCI neonatales, razón por la cual los diferentes artículos nos dicen esos prematuros extremos menores de 32 semanas posiblemente requieran oxígeno hasta las 6 meses, 12.5 meses, 5.5 a 8 meses. Y si peor aún por alguna condición te tuviste que ir con soporte ventilatorio domiciliario, puede que el tiempo en el que dures en ese soporte sean 25 meses. Razón por la cual aquí hay una invitación y es que aquellos pacientes prematuros que tengamos menores de 32 semanas con uso de oxígeno suplementario más de 6 meses o mayores de 32 semanas con uso de oxígeno de más de 120 días, tengamos que prender la alerta y buscar diagnósticos diferenciales. Traqueobroncomalacia, estenosis
o granulomas, aspiraciones recurrentes, enfermedad de reflujo gastroesofágico o enfermedades cardíacas congénitas que no hayamos sospechado antes. Y en nuestro medio, para ese grupo, sí sería útil el polisomnograma porque no ha resuelto su requerimiento de oxígeno en el tiempo, o para aquellos que tengan apnea central importante o sospecha de apneas obstructivas del sueño. Y por último, vamos a hablar de los prematuros y los virus respiratorios, porque los bebés prematuros son susceptibles a los virus respiratorios por su función pulmonar, por su formación en vía aérea e incluso por su respuesta inmune. Y sigue siendo muy importante el virus respiratorio sincitial y el rinovirus, el virus respiratorio por la condición de prematurez y enfermedad pulmonar crónica, pero ambos, sobre todo, por una respuesta de interferón deficiente que tienen en especial atención los prematuros. Y la prematuridad aumenta el riesgo de hospitalización por bronquiolitis, y vemos cómo las respuestas defectuosas en vía aérea del interferón, de la interleuquina 10, prolongan las hospitalizaciones de los pacientes y hacen tiempos de estancia hospitalarias más largos. Esto no es solo aquí, por eso les digo que el seguimiento a largo plazo del prematuro posiblemente va hasta la vida adulta, porque los estudios nos han dicho cómo hay un riesgo de 1.4 a 2.6 veces el riesgo de trastornos respiratorios relacionados con el sueño cuando evaluamos los pacientes a los 40 o a los 43 años. Y mucho más importante para aquel que fue prematuro extremo. Y como hay un grupo de adultos que tienen un fenotipo de asma-like, de enfisema, de hipertensión pulmonar, que realmente lo tienen por la impronta que tienen desde su etapa neonatal, por su prematurez y por su displasia broncopulmonar. Entonces, esta enfermedad realmente ha avanzado mucho en el tiempo, nos ha permitido cada vez un mejor conocimiento de la enfermedad guiado en fenotipos. Definitivamente las pruebas de función pulmonar son muy importantes en estos pacientes y en la asociación del seguimiento neumológico y de medicina del sueño, incluso programas de ejercicio estructurados que inicien desde la niñez temprana. Y hay que entender algo también, y es que la morbilidad no se limita solo al pulmón, razón por la cual la morbilidad de los pacientes prematuros, como compone tantas disciplinas, requiere de un abordaje multidisciplinario. Y un abordaje multidisciplinario que nos permita escoger las mejores intervenciones en el seguimiento, en lo que hablábamos, de a todos su espirometría en su seguimiento y que otras pruebas de función pulmonar como volúmenes y difusión, de a quienes polisomnograma, de estudios tomográficos o contrastados diferentes a nivel pulmonar que nos permitan evaluar mejor el parénquima, el intersticio y las secuelas, del seguimiento de ecocardiogramas y si tienen que ser llevados o no a cateterismo, de la evaluación endoscópica de la vía aérea y de todo lo que está enfocado en la rehabilitación pulmonar y en favorecer su capacidad del ejercicio con ergospirometría y con PIN y PEN. Y todas las estrategias preventivas que nos permitan generar una mejor calidad de vida de nuestros pacientes prematuros. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus comentarios. Dejo mi teléfono y mis correos de contacto por cualquier duda frente a este tema. Gracias.